Comenzamos, Dios mediante, una serie de 3 estudios dentro de toda la serie. Y estos 3 estudios, la perfección divina comienza de la misma manera. Y me parece que en cuanto diga cómo comienza vais a saber dónde está la lectura. Porque las 3 lecturas están en un mismo lugar y en un mismo salmo. ¿Ya vais notando algo? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios. Pues bien, las 3 las tenemos en el Salmo 139. La omnisciencia, que es la que toca hoy, en los versículos del 1 al 6 inclusive, que serán los únicos que leemos de comienzo. La omnipresencia está en los versículos del 7 al 12, y la omnipotencia especialmente en los versículos del 13 al 18. Está muy bien distribuido, Salmo de David. Así que vamos a leer ahora estos 6 versículos, de los 6 primeros versículos de este Salmo 139. Los leeré despacio, pero sin explicarlos, porque los voy a explicar después al comenzar los textos. Oh Yahvé, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahvé, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, es decir, demasiado asombroso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Alto es, no lo puedo comprender. Lo explicaré después, como he dicho, y ahora vamos a comenzar por decir qué significa esto de omnisciencia. Omnisciencia es una palabra latina compuesta de omnis, que significa todo, y es ciencia, saber. De modo que si decimos que alguien es omnisciente, estamos diciendo que lo sabe todo. Así que al decir que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Y para ver mejor hasta dónde llega lo infinito de ese conocimiento de Dios, vamos a dividir los objetos que se pueden conocer en 3 series. En realidad son así, sobre todo cuando tratamos del conocimiento de Dios. Y estas 3 son lo posible, lo existente y lo futurible. Esta palabrita de futurible al principio sonará como cosa un poco rara y un poco desconocida, pero veréis qué interés suscita esto de lo futurible. Lo posible claramente significa lo que abarca su omnipotencia. Si decimos que Dios lo puede todo, lo puede hacer todo lo factible está en sus manos, todo lo posible. Esto es lo posible, lo dejamos ahí, porque no nos dice nada a nosotros. Si decimos, Dios podría haber hecho tal, ¿y a mí qué? A mí lo que me interesa es lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. Pues bien, lo que Dios ha hecho o hará, entra dentro de lo existente, porque lo existente tiene 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Pero tanto el pasado como el presente como el futuro están presentes ahora, en cualquier instante de su eternidad, a la mente divina. De modo que Dios los ve como si ya sucedieran. Lo que pasará como si ya sucediera. Naturalmente que lo que ha pasado y lo que pasa, también nosotros podemos saber algo de ello, pero de lo que pasará no. Porque depende de tantos factores que solamente Dios sabe la combinación de esos factores, sobre todo cuando depende también de acciones humanas. Pero esas acciones humanas que están ocultas a todos, incluso al diablo y a sus demonios, no están ocultas a Dios. Y queda la tercera parte, que es los futuribles.
Voy a empezar por decir técnicamente lo que es el futurible y luego vamos a poner... Hay dos ejemplos en la Biblia muy claros de futuribles, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, pero solamente vamos a ver el del Antiguo, porque es el que mejor se entiende. Futurible es un hecho que no ha sucedido, ni sucede, ni sucederá, porque sería existente. Pero sucedería, se daría, si se dieran unas circunstancias que no se darán, que no se han dado, ni se dan, ni se darán. De modo que nunca existirá. Pero no es un mero posible, porque entra dentro de una condición. Si si cierto set de circunstancias se diera, esto sucedería. Y enseguida, bueno, de lo posible y de lo existente, no hace falta poner ningún ejemplo, ya lo sabemos, ¿verdad? Dios sabe que hoy podría llover y no llueve, eso no es de eso. Dios sabe que yo haré tal cosa mañana, lo existente. Ahora vamos a ver un caso que, como digo, es el que mejor nos da lo que es el futurible. Lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23 y los versículos 10 al 13, pero voy a leer, aunque sea de corrida, cómo comienza esta cosa desde el versículo 7. Vais buscándolo, primero de Samuel, versículo 23. El contexto general de esto es que nos hallamos ante una de las veces en que Saúl va persiguiendo a David, va persiguiéndole, y resulta que David ha liberado a una ciudad llamada Keila de los filisteos. La ha liberado. Y vais a ver la ingratitud de estos hombres. Después de que la ha liberado, porque el versículo 5 dice que fue David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, tal, y libró David a la ciudad de Keila. Y ahora, versículo 7. Fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Eso es lo que se creía él. Porque se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerrojos, con puertas y cerraduras, como diciendo, no tiene escape. Ahora sí que. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla. Qué valiente, ¿verdad? Contra un hombre que iba con 300 hombres mal armados. A todo el pueblo a la batalla. Y para poner sitio a David y a sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, le dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Yahvé, Dios de Israel, o sea, mediante el efod del sumo sacerdote va a preguntar a Yahvé, a hacerle dos preguntas. ¿Tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Yahvé, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. A él sí que le contestó Dios. A Saúl no, ya no le contestaba. Y Yahvé dijo: sí, descenderá. Segunda pregunta. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Yahvé respondió: os entregarán. Fijaos con qué seguridad Dios dice: sí, os entregarán. Y sin embargo, esto no va a suceder. ¿Por qué? Como es natural, versículo 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. De modo que cuando Saúl se enteró de que David ya había salido de Keila, pues dijo: no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. De modo que aquí tenemos un caso en que no sucedió lo que se temía, pero hubiera sucedido si David se queda allí.
Pero David, con muy buen acuerdo, consultó a su Dios y su Dios le respondió. Y le dijo, no te quedes ahí, no te quedes ahí, te va a ir mal. Y él hizo lo que el Señor le había indicado y escapó. Y fijaos la importancia que tiene ahora, ya, la importancia que tiene el hecho de que Dios conozca con toda seguridad, respecto de cada uno de nosotros, lo que no pasará, pero pasaría si se diera un set de circunstancias que no se dará. Porque en realidad, en este hecho de que Dios conozca esto, depende toda la providencia de Dios y la eficacia y el sentido de la oración. Pongamos, por ejemplo, la oración de Moisés, que la estábamos viendo, creo que fue ayer, en el capítulo 32 de Éxodo, terminando en el versículo 14. Si Dios no hubiera sabido lo que Moisés le iba a decir cuando le estuvo hablando de la destrucción de su pueblo, la oración de Moisés era inútil. Porque entonces el movimiento de la providencia se sucedería de una manera, no diré fatal, porque no hay fatalismo en la providencia, pero de una manera tan mecánica y tan fuerte que allí no hay que hacer nada. En otras palabras, si Dios desde el principio declara, yo voy a hacer esto y esto y esto, y no hay más que eso, lo que haré, entonces ¿de qué sirve la oración de un hombre? De nada. Solamente serviría, por ejemplo, de pretexto para Dios para decir, bueno, me lo ha pedido, yo lo hago ahora, aunque no. Pero si le damos esta fuerza a lo que pasaría si se da una condición que no se dará, Dios entonces ve la condición que se daría en ciertos set de circunstancias y desde toda la eternidad dice, eso me gusta, yo ahora decreto que ese set de circunstancias se dé. Os voy a explicarlo con otra ilustración que creo que así quizá lo podéis entender mejor, porque al principio este asunto es bastante duro para entenderlo. Mirad, desde toda la eternidad Dios no solamente ve lo posible, sino que ve todo lo que sucedería en distintos cuadros de circunstancias. Dios podría hacer que hubiese distintos cuadros de circunstancias. Y en un cuadro de circunstancias me podría ver a mí no entrando en el seminario conciliar, sino entrando en un colegio de la Guardia Civil, porque mi padre era Guardia Civil, y si no se hubiera muerto es muy posible que hubiera entrado en el colegio de la Guardia Civil. ¿Y qué hubiera sido de toda mi vida? Pues hubiera discurrido en un set de circunstancias totalmente distinto del que ha discurrido habiéndose muerto mi padre en esa circunstancia, habiendo tenido a mi madre como tenía, entrando en un seminario, siendo cura, siendo canónigo, llegando a conocer las doctrinas de la Iglesia Católica Romana y llegando un día en que Dios me diese su luz y viera la falsedad. ¿Veis? Este es un cuadro de circunstancias. Y este lo vio Dios desde toda la eternidad, pero vio también el otro. Vio también el otro en que yo podía haber sido guardia civil e impedir que mi padre se muriera a los 35 años de edad, etcétera, etcétera. Pues bien, de entre todos esos cuadros que en la mente divina, podríamos decir, son infinitos en número, porque la omnipotencia de Dios no se agota, tampoco su conocimiento se agota. Así que Dios conoce desde toda la eternidad infinitos cuadros de circunstancias en que se mueve toda la humanidad, en que se podría mover toda la humanidad. Y de esos cuadros, Dios hace una elección, que ahí se funda cuando en la Biblia leemos de la elección. Elige un cuadro, y al elegir ese cuadro, lo que él vio como posible y que sucedería si se dieran esas circunstancias, dice, sucederán. Y al suceder las circunstancias, ya están todos los individuos humanos moviéndose en el cuadro que Dios escogió. Esto tiene una importancia tan grande, hermanos y hermanas, que la elección de cada uno de nosotros tiene su raíz ahí.
Porque si a mí Dios me hubiese puesto en otro cuadro de circunstancias, ¿estaría yo aquí? ¿Estaría yo en el Evangelio? ¿Estaría yo convertido? Pues seguramente no. ¿Y qué pasa con mis condiscípulos, con mis compañeros? Pues para ellos el cuadro de circunstancias no era el que era. Y así vemos que me eligió a mí y no a ellos. Y diremos entonces, ¿dónde está la voluntad humana? Hoy, ¿dónde está? Dios vio que en cada cuadro de circunstancias el hombre era libre para responderle. Libre para responderle. Y si hubo una misericordia especial para mí, el que dejara a un lado a otros no les quitaba a ellos la libertad. Y de la misma manera que él lo veía en estos cuadros infinitos, también lo ve en el presente. Y él sabe que por haber escogido un cuadro determinado, fulanito no se salvará porque él lo está viendo que no se salvará. Pero él no es que se salve porque Dios lo ve. No es que se condene porque Dios lo ve, sino que se condenará porque Dios en ese cuadro de circunstancias, que es el actual, ha visto que no va a cooperar, que va a ser un rebelde, que va a resistir a la inspiración del Espíritu Santo, que va a resistir a la palabra de Dios, que va a resistir a la predicación del Evangelio y por lo tanto que se condenará justamente. Y por lo tanto que nadie podrá levantarse y decir, hombre, como no me elegiste en el cuadro de circunstancias aquel, nadie le dirá eso en el juicio final a Dios. Nadie le dirá en el juicio final a Dios, tú me pusiste en un cuadro de circunstancias en el cual yo no me había de salvar. Pero tú, ¿qué has hecho en este cuadro de circunstancias? ¿Lo has hecho libremente, sí o no? Cuando tú oíste el Evangelio y dijiste, pues no, yo no quiero recibir eso, ¿lo hiciste libremente, sí o no? Y no habrá nadie que conteste a Dios, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cómo se unen? Yo creo que esta es una de las cosas que nos ayuda a conocer un poco de ese gran misterio que siempre es el de la predestinación. Haga uno lo que haga y diga lo que diga, este siempre será un misterio. Pero aquí lo que Dios quiere que sepamos para nuestro provecho lo ha revelado y ahí está su palabra. De modo que lo que necesitamos es estudiar toda su palabra, porque si la estudiamos toda, ahí tendremos todos los cabos para atarlos y en la medida en que conozcamos su palabra, podremos entender lo suficiente para nosotros y para los demás de cómo la elección divina se compagina con la libertad del hombre. Y cómo el amor de la misericordia de Dios que puso unos ojos especiales en mí se compagina con el otro en quien no puso unos ojos tan especiales, pero lo suficiente para que si hubiera querido, hubiera respondido a la llamada de Dios. Y así nadie tiene excusa, pero por otra parte, aquellos a quienes Dios nos ha favorecido con su gran misericordia y nos ha sacado de un grupo de compañeros y de tal que no son salvos y que quizá eran mejores que nosotros en lo natural, es para una gratitud inmensa a Dios, de que no vio en nosotros nada agradable, nada que le moviera a inclinarse a mí y no a otro, y sin embargo se inclinó a mí. No hay en mí ningún mérito y por eso para mí es una gratitud inmensa que se fijase en mí. De modo que ahí veis la importancia que tiene esto de los futuribles. Pero vamos enseguida a ver cómo expresa la palabra de Dios este conocimiento infinito que Dios tiene de todas las cosas y de todos los hombres. Tengo 3 series de textos y vamos a ver los principales y los otros los indicaré solamente sin explicarlos. Primero, la Biblia nos habla del total conocimiento que Dios tiene de todo. Y lo primero que vamos a ver es la lectura que hemos hecho. No quiero entretenerme demasiado, pero es tan preciosa cada palabra que, aunque sea brevemente, la iré desgranando. Otra vez, Salmo 139, versículos del 1 al 6. O Yahvé le dice David, tú me has examinado. Igual que cuando un joven o una joven están haciendo una carrera y tienen que ir al tribunal a examinarse de la asignatura. Y del examen de la asignatura vendrá que la aprueben o que la suspendan.
Y dice, tú me has puesto a prueba, me has examinado, todo mi ser, todo mi interior lo has examinado. Y como lo has examinado de arriba abajo, lo conoces también. Me has examinado y ves, detrás del examen viene el conocer. Y me has conocido. ¿Y qué cosas me has conocido? Ahora, en lenguaje típicamente israelita, semita, vais a ver cómo están todas las actitudes del hombre en su conducta. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Estas dos cosas, de sentarse y de levantarse para un judío, eran sus actividades para ir por casa. Sentado, reposo o cosas que se hacen sentado, y levantarse para ir a hacer alguna otra cosa, ir a la otra habitación, la dueña de la casa, para ir a la cocina, para ir a esta habitación. Este ir y venir por la casa de uno y de otro, y sentarse, reposo y levantarse, Dios lo sabía y lo conocía perfectísimamente. Diríamos también nosotros lo podíamos conocer. Sí, sí. Tú podrías ir a una casa y ver al marido y a la mujer sentarse y levantarse, pero sabrías por qué. Pero es que Dios no sabe. Lo que quiere decir aquí, en la penetración total que Dios tiene de su conocimiento, es que en cada movimiento nuestro, de este sentarse y de este levantarse, Dios conoce con todo detalle los motivos que tenemos para cada acción. Los motivos que tenemos para cada acción. ¿Por qué hacemos cada cosa de esas? Después, has entendido desde lejos mis pensamientos. Este desde lejos es una manera de hablar como cuando estamos hablando con una persona. Y si somos lo suficientemente listos para ver entre líneas, decimos, sí, sí, ya sé por dónde vienes. Nos decimos a nosotros, ¿verdad? Él nos está hablando magníficamente, tal, tal. Y decimos, sí, sí, ya sé por dónde vienes. Como diciendo, me quieres engañar, pero estás cubriendo la cosa. Desde lejos, mis pensamientos. Antes de que yo piense, y también esto lo significa, desde lejos, antes de que yo comience a pensar una cosa, desde esa lejanía de la eternidad de Dios, ya sabe Dios lo que voy a pensar, por qué lo voy a pensar y qué es lo que voy a pensar. Desde lejos. Ahora, has escudriñado, que es más que conocer, es como ir atornillando hasta llegar a lo último, escudriñado que mi andar y mi reposo, estas son las actividades para salir de casa. Las otras eran para ir por casa, estas es para salir de casa. Mi andar, en la andadura que es la conducta del hombre durante el día, para ir al trabajo, para ir a la oficina, para ir a cualquier cosa a la que vaya un hombre cuando sale de casa, y el reposo, que significa has cumplido tu tarea de este día, has hecho tu trabajo, ahora vienes a descansar, vienes a tener la comida en común, que es la cena, descansas en casa, estás un rato con la familia y te acuestas. Mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, es decir, todas las variedades y detalles de mi conducta, todos te son conocidos, perfectamente conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y tú te la sabes toda. Y podríamos decir, quizá a veces por la manera de ver cómo piensa o el gesto que hace una persona, ya sabemos lo que va a decir. Ya conocemos algo la palabra, pero no es esto lo que quiere decir aquí. No quiere decir que Dios conozca la palabra nuestra mientras va del cerebro a la lengua. No, no. Lo que quiere decir es que el significado de esa palabra y por lo tanto, antes de que tengamos la idea que vamos a expresar por medio de esa palabra, ya Dios conoce todo lo que vamos a pensar y todo lo que después de pensarlo vamos a decir. Esto es lo que significa. Y después dice que esto todavía es más bonito, o se me hace más bonito para mí. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Poner la mano encima de alguien, cuando es la mano de Dios, puede significar muchas cosas.
una mano de aprobación, puede ser una mano de castigo. Aquí la mano entra dentro del conocimiento, porque no hay que salirse del contexto. El contexto es de conocerme. Yo lo voy a hacer con una ilustración muy gráfica. Dios sabe que si estoy asentado sobre el suelo, por debajo no tengo escape. Si Él me rodea por delante y por detrás, también me tendrá que rodear por los lados, porque si no, no hay rodeo. Por delante y por detrás pone para dar las dos direcciones, pero me rodea por todo eso. Parece que me está atando con su conocimiento. Y luego, para que no me escape por arriba, porque por abajo no me puedo escapar, me pone la mano encima. Me quedo encerrado. Me deja encerrado, ¿pero para qué? Este encierro no significa ningún castigo de Dios, solamente es la expresión aquí metafórica del conocimiento absoluto e exhaustivo que de mí tiene Dios por todos los lados. No hay en mí nada por ningún lado, arriba, abajo y por los lados, que Dios no lo pueda conocer de una manera exhaustiva. Esto es lo que significa esta metáfora. Y ahora dice, al terminar de esta meditación, David dice, esto es asombroso, esto es asombroso. Tal conocimiento que tú tienes de mí es demasiado asombroso para mí, no. Lo entiendo, pero no lo comprendo. Lo entiendo, pero no lo comprendo. Por eso dice, alto es, no lo puedo comprender. No dice, no lo puedo entender. No lo puedo comprender. Dice alto porque lo mira de abajo arriba. Pero si lo mira de otra manera, es profundo. Lo que es alto en las cosas divinas es profundo en el conocimiento que exige de nosotros. Porque cuando más alta es una verdad espiritual, más necesitamos profundizar en ella para llegar a ella. Y si necesitamos profundizar, es un conocimiento profundo a la vez que es alto. Pues bien, esto es lo que dice el Salmo. No sé si he corrido un poquito de más o si he ido muy lento, pero ahí es como se ve ya uno de los textos clave. Y de esta clase, de los que hablan de total conocimiento de Dios, hay muchos otros textos que los voy a ir diciendo solamente, pero sin comentarlos. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 3, Job 12, versículo 13, en los Salmos también, el Salmo 94, versículo 9, Salmo 147, versículo 4, en Isaías, en el capítulo 29, los versículos 14 al 16, y en el capítulo 40, los versículos 27 y 28, son hermosos. En el capítulo 45 también de Isaías, el versículo 9, que parece tener cierta conexión con Romanos 9:20. Luego en Romanos, en el capítulo 11, los versículos 33 y 34, en que Pablo parece que estalla en una expresión parecida a la de David. Qué conocimiento tan maravilloso, tal. Pero Pablo lo dice todavía más fuerte. Y en Primera de Juan 3:20, no voy a explicar, porque no pertenece a este curso, el significado profundo de este versículo, pero solamente lo voy a leer. Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Con eso nos basta. Dios es mayor que nuestro corazón, que nuestro interior, y Él sabe todas las cosas. Solamente añadiré, aunque no voy a explicar, ya digo, este versículo, que la intención de Juan al escribir esto es de consolación para todo creyente espiritual que llega a tener alguna perplejidad de conciencia de si avanza o no avanza. No digo más, pero ya me podéis entender un poquito de lo que significa. Segunda serie de textos en la Biblia para dar énfasis al conocimiento de Dios. La Biblia menciona para esto especialmente los ojos de Dios que recorren toda la tierra, los ojos de Dios que lo ven todo, los ojos de Dios que penetran todo. Y el primer versículo, la primera porción sobre esto, cosa muy curiosa, está en el capítulo 16 del libro del Génesis. Capítulo 16 del libro del Génesis, en una porción que yo siempre la empleo, como hay que emplearla, para hablar del ángel de Jehová, porque es la primera vez que sale.
La primera vez que sale en la Biblia el ángel de Jehová. Y por eso tiene tanto interés esta porción en que Dios habla a una mujer egipcia, esclava, desdeñada de su ama, de su dueña, lo cual tiene mucha importancia para ver el amor misericordioso de Dios a la más miserable de las criaturas. Y después de que le habla tantas veces, llegamos al versículo 13, para no leer todo. Entonces llamó Agar el nombre de Yahvé que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Si no lo tenéis en vuestras Biblias, poned ese me porque se les escapó. No sé si sería errata de imprenta o se les escapó a los que hicieron la versión 1960, pero ese me hay que ponerlo. Ese me hay que ponerlo. Dios que me ve. Él, que es la abreviatura de Elohim, Dios, Roí, el verbo Ra'a, que significa ver, con la terminación y que apunta a la primera persona de singular, que me ve. Es el participio activo de la forma cal de ese verbo y apuntando con el sufijo de primera persona de singular, Dios que me ve. De modo que una mujer como esta, lo más despreciable para los hombres, tiene para Dios una importancia tan grande que le pone en la Biblia a Dios uno de sus nombres. Un nombre de los que se dicen compuestos, de él y luego Roí. Dios que me ve. También dentro de esta serie podéis ver en 1 de Samuel el capítulo 16, versículo 7, segundo de Crónicas, el capítulo 16 y el versículo 9, no lo voy a leer, pero es muy bueno los que tengo subrayados son los principales, Job 28, versículo 24, 31, versículo 4, 34, versículo 21, todos estos de Job, el último lo tengo subrayado, pero no lo voy a leer. En el Salmo 33, los versículos 13 y 14. En Proverbios 5, el versículo 21, y ahora tengo aquí, ese está subrayado, pero el que viene ahora lo tengo con doble subrayado. 15, versículo 3. Proverbios capítulo 15, versículo 3, porque es muy comprensivo. Dice así, los ojos de Yahvé están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Digo que es muy comprensivo porque en otros lugares dice, los ojos de Dios están sobre los justos, los ojos de Dios tal, pero aquí es completo. Los ojos de Dios, de Yahvé, están en todo lugar, porque está presente en todo lugar y en todo lugar está viendo lo que sucede, mirando a los malos y a los buenos. Lo ven y mira. Y como digo muchas veces, se puede ver sin mirar, se puede mirar sin ver. Igual que se puede oír sin escuchar y se puede escuchar sin oír. Pues aquí primero ve y luego mira. Están los ojos en todo lugar y Dios va poniendo esos ojos mirando en quien quiere de una manera o de otra, mirando bien a los buenos, mirando mal a los malos. Y después tengo en Amós, en el capítulo 9, los versículos 4 y 8, y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, los versículos 4 y 6. Tercera serie y muy interesante, esta muy interesante. Es cuando la Biblia nos dice que Dios conoce o prueba o escudriña el corazón y los riñones. El corazón y los riñones. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, en la Biblia el corazón, la mente es la sede de las ideas. El corazón es la sede de las intenciones del hombre. Y los riñones es la sede de los impulsos instintivos del hombre. De modo de todo lo que es un impulso del instinto
según la Biblia, tienen su sede en los riñones. A los que han hecho, sobre todo, esta versión de la Biblia, y lo digo otra vez, les ha parecido un poco, no sé si indecente o raro, el traducir los riñones, y nunca me han traducido los riñones, lo cual es lamentable, porque estoy diciendo el significado espiritual de cada una de estas cosas, según la Biblia lo expresa. Y lo que es peor, se han puesto a traducirlo, traduciendo riñones por mente o por pensamientos, que es ir a lo más lejano, de lo más bajo a lo más alto, lo cual no puede ser. Solamente os voy a leer uno de ellos. En el Salmo 7, en el versículo 9 y la segunda parte. Salmo 7, versículo 9, lo voy a leer entero de todas maneras, aunque la primera parte dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Y ahora, atended, lo traduzco del original. Porque el Dios justo prueba los corazones y los riñones. De modo que aquí no solamente lo han traducido mal, sino que lo han vuelto del revés. Traduciendo riñones por mente, han puesto mente al principio, donde el original dice los corazones. Y luego han puesto los corazones al final, dándole la vuelta. De modo que es así. Prueba, es lo mismo que dice David. Escudriña, examina, analiza y conoce los corazones y los riñones. Es decir, las intenciones de cada uno y los impulsos instintivos de cada uno. Y sabe que las intenciones del corazón es lo más importante y lo más culpable, porque el impulso del instinto ya pierde parte de culpabilidad en la medida que la tentación es más fuerte. Tentaciones que vienen del impulso instintivo, que no es solamente para lo sexual, sino para cualquier otra clase de violencia que se anide en las ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Cuando se quiere decir la palabra, no sale. Las hormonas. En las hormonas. Lo que hay en las hormonas de cada una de estas cosas, pues las hormonas que hay en los riñones no son solamente para lo sexual, son también para otras cosas, ¿verdad? Para enfadarse y para tal. Pues bien, eso cuando uno sufre una tentación de esta clase, se ve sorprendido. Ahora, lo que sale de la maldad misma, de la perversidad del corazón humano, no se le puede echar la culpa sino a que uno está corrompido, porque nació corrompido por obra de nuestros primeros padres, y él mismo ha añadido corrupción por medio del mal uso de su libertad. De modo que ahí tenemos las cosas que Dios conoce en todas sus series. Voy a dar algún otro texto. En Jeremías 11, versículo 20, 17, versículo 10, 20, versículo 12, todos ellos en Jeremías. Y ahora una cosa muy curiosa. Así como la Biblia en el Antiguo Testamento suele unir así el corazón y los riñones, en el Nuevo Testamento nunca aparecen unidos. Nunca, nunca, nunca aparecen el corazón y los riñones unidos. Pero sí aparece el corazón como conocido por Dios y los riñones como conocidos por Dios, pero aparte. Y, como dice nuestra Biblia, los riñones va traducido de otra manera. Nuestra Biblia no dice los riñones, dice los lomos. Pero la palabra del original griego es la que corresponde a la hebrea del Antiguo Testamento que dice riñones, de modo que estamos en lo mismo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver la palabra los lomos, que sale exactamente 8 veces en el Nuevo Testamento, y la más notable para mí es en Hebreos 7, versículo 10. Pero el corazón, como conocido, bien conocido por Dios, especialmente sale en Lucas 16, versículo 15, en Hechos
capítulo 1, versículo 24, y también en Hechos, en el capítulo 15, versículo 8. Y ahora, a ver en el tiempo que queda, si puedo ir con esta segunda parte del estudio. En cuanto al conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, podríamos decir, aquí acabaríamos la lección y a otra cosa. Pero no se puede acabar aquí. No se puede acabar aquí porque tenemos ahora que analizar, para ir conociendo mejor esta perfección divina, cuál es en realidad el objeto del conocimiento de Dios, cuál es en realidad el objeto del conocimiento de toda mente, ya sea divina, angélica o humana. ¿Cuál es el conocimiento, el objeto de la mente? Pues nos pongamos en el hombre, y como el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, veremos que estas tres facultades están también en Dios: la mente, el corazón y la voluntad. De modo que el hombre como ser espiritual se define en estas tres partes, que tiene una mente para las ideas, para la verdad, que tiene un corazón para la belleza, para los sentimientos, para las emociones, y que tiene una voluntad para el bien. Debería estar inclinada para el bien, aunque muchas veces por el pecado está inclinada hacia el mal. Pues bien, Dios tiene una mente, un conocimiento con un objeto que es la verdad, como en nosotros, sino que en Él no falla, no marra, en nosotros sí. Tiene un corazón también para la emoción, para los sentimientos, para el amor, etcétera, lo que veíamos ayer, y luego tiene la voluntad para el bien, que tiene como objeto el bien. Pues entonces vamos a ver el concepto de verdad, porque ahí penetraremos un poco más en lo que es el conocimiento de Dios, y además es esta segunda parte la que nos va a dar pie a las meditaciones o reflexiones devocionales que yo quiero entretenerme especialmente en este día en esta. Es el estudio más largo quizá, pero procuraremos no pasarnos demasiado del tiempo. ¿Qué entendemos por verdad? Pues para ver lo que se entiende por verdad, primeramente hay que saber qué quieres decir con eso de verdad. Porque verdad puede significar tres cosas. Y así, técnicamente se divide en tres clases la verdad. Al principio, aunque os choque los términos, ya os lo explicaré. Verdad ontológica, verdad lógica y verdad ética. ¿Qué significa esto? Verdad ontológica, lo que es el ser, ontológica, hablar del ser, es la propia esencia de cada ser en cuanto que se le puede conocer. Lo que es cada ser en sí y que se puede conocer, eso es su verdad, diríamos, encarnada. Esa es su verdad ontológica. La verdad lógica es la relación que hay entre un entendimiento y una verdad que está fuera de él. Si lo que ese entendimiento ve y luego la lengua lo expresa está en consonancia con la verdad ontológica de esto, diremos, tiene razón, es verdad lo que está diciendo. ¿Por qué? Lo que él tiene en su mente corresponde fielmente a lo que hay en el objeto. Pero si lo que él piensa o dice no corresponde al objeto del que está hablando, decimos miente o se equivoca. Miente y ya entramos contra otra verdad, ya entramos contra la verdad ética. Pero se equivoca, hierra o ignora, eso entra contra la verdad lógica. Y luego la verdad ética. La verdad ética, como lo dice la palabra, no es la verdad que uno es, ni la verdad que conoce, sino la verdad que practica. La verdad que cada uno practica. Y esto en el modo de expresarla se llama veracidad. Una persona es veraz no solamente cuando dice la verdad, sino que hay algo moral, hay algo espiritual, hay algo práctico en esto de decir, de ser veraz, de decir la verdad. Y también se dice fidelidad, que es la verdad vivida. Si veracidad es la verdad expresada moralmente, la verdad vivida se dice fidelidad. De modo que uno es fiel a algo, está reflejando la verdad de algo también.
Y ha sido precisamente hoy que he dicho, ¿cómo podría yo explicar esto, ilustrar esto, en un ejemplo que tenga las tres? Y muy brevemente y con una letra muy pequeñita y a mano, digo, un ejemplo triple. Y es el siguiente, un diálogo entre dos personas. Y sale la conversación acerca de una tercera persona. Y le dice la una a la otra, ¿qué sabes de fulano? ¿Qué sabes de fulano? Y la otra contesta, pues de fulano sé por lo menos que es muy buena persona. Mirad, en esta única frase, que es muy buena persona, están las tres clases de verdad. Los voy a explicar. Si es buena persona, eso es algo que existe, no en el que habla, sino el sujeto del que están hablando, ¿no es verdad? Si es buena persona, es algo en el sujeto del que están hablando. Esta es la verdad ontológica, la que no necesita de discurrir, sino que uno la lleva, la lleva. Ese individuo es buena persona, es una verdad. Como cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. No solamente dice yo digo la verdad o yo vivo la verdad, es que yo soy la verdad. De modo que la verdad era algo ontológico en Cristo. De modo que es buena persona. Esa persona tiene una verdad ontológica. El que está hablando, si está diciendo, o por lo menos está diciendo una cosa falsa, si dice la verdad lógica. Es una verdad lógica, porque es la correspondencia real de lo que él dice y de lo que existe en esa buena persona. Pero ahora entra una tercera cosa. ¿Qué relación tiene este que habla con la persona de la que están hablando? ¿Es amigo suyo o es enemigo suyo? Porque en el modo de hablar y de decir va a entrar una cualidad moral del que habla, una cualidad en la cual el que habla está demostrando o su amor o su odio, o su envidia o sus celos o tal, al hablar de esa persona. Y si lo dice de una manera que llamaríamos edificante, porque quiere darle prestigio a esa persona, porque él la conoce bien y el otro no la conoce bien, y este hermano quiere darla a conocer en su buen sentido, en sus buenas cualidades. Ya no es solamente una verdad lógica, hermanos y hermanas, es una verdad ética, está practicando la verdad. Está practicando la verdad. Pero, dejando ya el ejemplo para que así lo comprendáis mejor, ahora pongo tres textos de cada uno de la propia palabra de Dios. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 9, cuando se habla del Dios vivo y verdadero. Esa es la verdad ontológica. Ontológica. En Juan 17, versículo 17, en que Jesucristo le está hablando al Padre y al final de ese versículo dice, tu palabra es verdad. No solamente quiere decir que haya una verdad ontológica dentro, sino que es fiable, que la palabra con la cual Dios nos habla nos dice la verdad, nos dice la verdad. Acerca de lo que habla, nos dice la verdad. Es una verdad lógica. Y luego, en cuanto a la verdad ética, no hay mejor texto que en la primera epístola de Juan, en el capítulo primero y en el versículo 6, donde dice que si decimos esto, tal, no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Si decimos que estamos en la luz y no amamos a nuestros tal, no practicamos la verdad. También pueden verse de esta última, Juan 8, versículo 44, en que se refiere Jesucristo al diablo y dice que no se mantuvo en la verdad, es en la verdad espiritual, en la verdad moral, en la verdad ética. Y en Efesios 6, en el versículo 14, donde está toda la armadura de Dios, y dice Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
Esta verdad es la verdad moral, no es la verdad de aquí, es la verdad de aquí con la que hay que ceñir nuestros lomos. Pero, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cuál es la mentalidad judía. Así como para el occidental y especialmente para el científico, para el filósofo, etc., la principal verdad es la lógica. Para el judío no es así. El judío no le da mucha importancia a la verdad lógica. No digo que no le dé ninguna. Es que carga un énfasis tremendo en la verdad moral, en la verdad ética. Cuando un judío habla de verdad, es de la verdad que se practica. Es la verdad que se practica en su doble vertiente que ya he dicho, fidelidad, que es la verdad vivida, y veracidad, que es la verdad expresada. Y esto exige en el sujeto, como es natural, estas tres cualidades, que ha de ser veraz, dice lo que hay, fiel en lo que dice y en el modo de decirlo, y consecuente en todo lo que va diciendo. Consecuente. Está firmemente asentado en lo que piensa y en lo que dice. No hay contradicción ninguna entre lo que dice y entre lo que obra. Es lo que decimos, por ejemplo, de que todo el que pone la palabra de Dios al servicio de los demás tiene que sentirla y que vivirla, porque si no, no hay consecuencia, decimos nosotros. Esa persona no es consecuente porque dice una cosa y hace otra. De modo que tiene una importancia tremenda esto. Y claro, Dios es verdad, como no va a ser en las tres clases. Es una realidad infinita, de modo que su verdad ontológica es absoluta. Tiene un conocimiento perfecto de todo, así que su verdad lógica nunca falla. Y por otra parte es tres veces santo, una santidad absoluta que por lo tanto siempre lleva consigo la práctica de la verdad. Dios no puede equivocarse, Dios no puede mentir, Dios no puede engañar, y la Biblia lo expone de la siguiente manera. En Romanos 3:4 se nos dice que es veraz. En Tito, capítulo 1 y versículo 2, se nos dice que no miente. Y cada vez a más. Y en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 18, que es imposible que mienta. Por estas dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Por las cuales promesa y conjuramento, dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Y ahora lo más profundo de todo esto. La verdad en Dios es tan grande que la expresión infinita y eterna que Dios Padre hace dentro de sí, de todo lo que es y tiene, produce una persona, que es la persona de su Hijo, que por eso se llama el Verbo de Dios. La palabra de Dios, en esa expresión eterna del Padre, da origen al Hijo. Ya no se puede llegar a más profundidades, porque nosotros podemos decir la verdad, podemos practicarla, pero no podemos crearla, no podemos producirla. Nuestra verdad está en decir lo que hay y en practicar lo que sabemos. Pero Dios, infinito en todo y infinito en su poder y también en esta forma, llega a tal poder dentro de sí que su conocimiento exhaustivo y el expresarlo dentro de sí da origen a la persona de su Hijo. Este predominio, vamos avanzando y terminamos con este párrafo, aunque luego viene lo devocional. El predominio del sentido ético de la noción de verdad nos lleva a otra serie de textos que nos hablan del conocimiento de Dios en sentido de aprobación o desaprobación. Un conocimiento que al tener un sentido íntimo, espiritual, experimental, cordial, ya desde Génesis 4:1, que no voy a decir, en este sentido va a entrar la aprobación de Dios o la desaprobación. De modo que Dios dice, por ejemplo, y lo repite 7 veces, mejor dicho, en Apocalipsis, el Señor 7 veces en cada una de las cartas a las iglesias, en los capítulos 2 y 3, siempre repite, yo conozco tus obras.
yo conozco tus obras. Y después de decir esta palabra, vienen frases de aprobación o desaprobación. De modo que el conocer de Dios, en este sentido, va a llevar como término una aprobación de Dios o una desaprobación de Dios. Y vamos a ver alguno de estos textos como desaprobación, como aprobación, yo diría 1 Corintios 8:3, aunque tiene otro sentido también, cuando Pablo en este versículo dice, pero el que ama a Dios es conocido por él. El que ama a Dios es conocido por él. Esto tiene un primer sentido de elección, porque quiere decir que el que ama a Dios es que primeramente ha sido amado por él. Pero también puede significar algo más. En la manera en que un creyente corresponde a Dios y a su amor, recibe también una respuesta de aprobación de parte de Dios. Y en ese sentido, te conozco, va a tener un sentido de aprobación. Pero también hay textos que, dejándolos de Apocalipsis, son terribles. Cuando ese no te conozco. El no te conozco. Eso es terrible. Por ejemplo, yo tengo aquí dos versículos que son los dos en Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 23, y en el capítulo 25 y en el versículo 12. Los vamos a ver. Mateo, vais buscando el 7 y el versículo 23. Dice el versículo anterior para que veamos el contexto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, se lo diré bien claro, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible tiene que ser oír eso de labios de alguien que es Dios. Nunca os conocí. Los conocía de cabeza, sí, pero de corazón no. Dios sí que los conocía, claro, no iban a faltar a su conocimiento, pero aquí es una palabra de desaprobación. Nunca os conocí. En Mateo 25, 12, ya sabéis por dónde voy, es las vírgenes que llegan tarde, cuando la puerta está cerrada. 25, 12. El versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, las tontas, las necias, que no tenían aceite en las lámparas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y ahora pensad conmigo, reflexionad sobre esta frase que voy a decir. Qué cosa más terrible es ser un desconocido para Dios. Qué cosa más terrible. ¿Habéis pasado alguna vez por el bochorno de que alguien que os estima os presenta dentro de otra persona de mucho mérito o de mucho poder o de una clase social muy alta y le dice, aquí le presento a mi amigo fulanito de tal? Y el otro dice, no tengo el gusto de conocerle. Naturalmente que no os alarmáis, porque decís, natural, este hombre no me ha visto nunca, ni sabe nada de mí. Pero le queda a uno una amargura como diciendo, qué poca cosa soy. Yo creí que a mí me conocía todo el mundo y aquí tienes a este hombre tan eminente y no sabe nada de mí. Es un bochorno que parece que se sufre. Pero que lo diga un hombre no nos tiene que importar. Pero que Dios te diga, no te conozco. Eso tiene que ser un rayo que fulmina. Eso es un rayo que fulmina. Los demás textos que tengo aquí es los que tienen conexión con el libro de la vida, porque el libro de la vida del Cordero, etcétera, todo esto que es el libro de la vida, ya no es solamente una expresión de conocimiento, es que Dios lo que conoce no solamente lo dice, es que lo escribe.
lo escribe. Y en el libro de la vida del Cordero estamos todos los que realmente hemos recibido al Señor Jesucristo. Y Dios no solamente dice, yo te conozco, es que te voy a escribir. Aquí en ese censo de los cielos, en que están todos los que verdaderamente pertenecen como ciudadanos a ese gran reino, tú vas a estar en la lista. Qué maravilla, ¿verdad? Estar en la lista de los que Dios conoce y ama y va a hacer felices por toda la eternidad. Y ahora, rápidamente, no llevamos todavía una hora, pero nos durará quizá 10 minutos o más el hacer las siguientes reflexiones. ¿Qué consecuencias tiene esta omnisciencia de Dios para mí, para mi vida cristiana? ¿Qué consecuencias tiene? Pues primero tiene una consecuencia de que si a esto de que Dios lo sabe todo respecto de mí, de esta infinita sabiduría de Dios, yo junto el que su poder también es infinito y que su amor también es infinito, entonces tengo un consuelo y un aliento, un ánimo tan grande que me hace, si soy consciente de esto, me voy a despreocupar de lo que los hombres piensen y digan de mí, así como de cualquier cosa que puedan planear contra mí. Yo no digo que vamos a ser un cara dura que no me importa lo que digan de mí. Tiene que importarnos lo que digan de mí, lo que digan de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra apariencia al exterior tiene que ser consecuente con lo que hay en el interior. Pero eso no es para recibir gloria de los hombres, sino porque nuestro testimonio tiene que ser como debe ser. Pero la gloria vendrá de arriba. La gloria viene de arriba. Y de arriba es de donde tenemos que considerar qué es lo que Dios ve en mí, cómo piensa Dios de mí, qué conoce Dios de mí, en qué forma ve mi interior. Eso es lo que me interesa, no lo que digan los hombres, porque por la sencilla razón de que los hombres no pueden ver mi interior. Y por eso los hombres juzgamos muchas veces tan mal, porque juzgamos por las apariencias. Pero Dios nunca juzga mal, porque nunca juzga por apariencias. Siempre juzga por realidades íntimas que Él conoce exhaustivamente. Y hay aquí un salmo que nos ayuda mucho para esto, del cual solamente voy a leer 4 versículos. Es el Salmo 56, especialmente el versículo 8, es muy bueno. Salmo 56, un salmo de David, salmo de confianza, como dice, oración de confianza. Y dicen así estos versículos: mis huidas tú has contado. Saúl había perseguido tanto a David y tantas veces que casi podríamos decir que lo que está diciendo él aquí es: las he perdido de cuenta, pero tú no. ¿Veis? Me ha perseguido de tantas maneras y en tantas ocasiones que casi ya las pierdo de cuenta. Mas tú, mis huidas tú has contado. Y no solamente mis huidas, ahora fijaos bien, pon mis lágrimas en tu redoma. Esto es una figura de edición por la cual se atribuye a Dios que tiene una botella muy grande para cada uno de sus hijos y en la cual va poniendo, echando las lágrimas de cada uno de sus hijos. Y cuando a sus hijos no se les olvidan o se les llegan a olvidar las lágrimas que han derramado por una causa justa, a Dios no se le olvidan porque las tiene en su botella. Y las tendrá ¿hasta cuándo? Hasta que llega un versículo del Apocalipsis en el penúltimo capítulo en que dice que Dios enjugará toda lágrima. Ya entonces no le hará falta la botella. Pero mientras vamos pasando por este mundo, Dios tiene ahí su botella, más grande o más pequeña, de cada uno de nosotros, según lo que cada uno esté sufriendo, y cada lágrima tiene su mérito y cada lágrima cae allí, y cada lágrima es contada y ninguna lágrima es olvidada. ¿Verdad que esto nos consuela o nos debe consolar? Pensar que quizá los hombres nos están haciendo todo el daño que pueden. ¿Cuántas veces pasa esto?
y nos hacen llorar. Y lloramos, pero Dios ahí tiene, ahí guarda las lágrimas y las está viendo. Está diciendo, hijo mío, adelante, que yo las veo y yo voy a ser tu vengador, yo voy a ser tu juez. Yo las estoy contando, no las olvido, no. Y sigue adelante y dice, estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Padre mío, no están ellas, todas ellas, ¿dónde? No solamente en tu redoma, es que están también escritas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, como se excita, ¿eh? Después de decir esto dice, a mí no hay enemigo que me pueda hacer nada. Esto sé, que Dios está por mí. Parece que está ya preludiando lo que dice Pablo en Romanos 8:31, ¿verdad? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Yahvé su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Lo mismo que dice Pedro, su primera epístola en el capítulo 3. ¿Quién podrá haceros daño si vosotros hacéis el bien? ¿Quién? Daño de veras, nadie, ¿eh? Nadie. Lo de la aprobación de los actos, ya he dicho los versículos esos los voy a decir. Apocalipsis 2, los versículos 2, 9, 13 y 19. Y en el capítulo 3, los versículos 1, 8 y 15. Yo conozco tus obras. Y además, otra cosa que nos puede consolar mucho dentro de este primer apartado. Cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve como número de una masa. Un orador, un político, por ejemplo, está dando un mitin electoral y tiene delante de sí, digamos, 50.000, 500.000 delante. Y los está viendo, y cómo se esponja y cómo se sube de que hay 500.000. Pero si le preguntaran acerca de cada uno, no sabía decir nada. ¿Por qué? Porque no los ve como individuos, los ve como masa. Allí hay una masa de gente que le está oyendo, que le aplaude, que tal, que cual. Pero es una masa. Y Dios nunca ve una masa. Nunca nos ve como masa. A cada uno de los que están en esos 500.000 lo ve perfectísimamente como si solo Él estuviera allí. Y al otro como si solo Él estuviera allí. Y perfectísimamente a cada uno de ellos. De modo que aunque estemos, si estamos 50, si estamos 500, si estamos 5.000 reunidos, naturalmente que a los hijos de Dios nos esponja y nos consuela el número de que estamos en una congregación, y fíjate qué congregación tan grande. Esta iglesia pues reúne 10.000. Pero no hace falta que sean 10.000, ni 1.000, ni 100, 10. A cada uno de ahí te está viendo, como hijo suyo y tal. Esto es lo que verdaderamente interesa. Y es lo que se llama que su conocimiento no es general, es universal, que no es lo mismo. El universal es el que va al todo y a cada una de sus partes. El general es el que va al género y no desciende a los individuos, no desciende a la especie ni al individuo. Segundo, otro pensamiento que nos va a consolar mucho. Tengo yo aquí dos precisamente de los salmos. El Salmo 40, en el versículo 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Yahvé pensará en mí. Salmo 144, versículo 3. Oh Yahvé, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que te preocupes de él? Al pie de la letra. ¿Qué es el hombre para que te preocupes de él? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Y ahora, fijaos en el primer atributo que estudiamos anteayer. La eternidad de Dios. Lo que Dios lo hace en la eternidad. Y por lo tanto, si Dios piensa en mí, no es que se le haya ocurrido hoy un pensamiento. Ayer no pensaba, pero hoy me tocó a mí el turno. Y dijo, ahora yo voy a pensar en don Francisco. Qué bien, que hoy me toca a mí, mañana le tocará a otro, así vamos llevando el turno. No hay turno que valga. Si Dios piensa en mí hoy, quiere decir que pensó en mí desde toda la eternidad, que piensa ahora en su eternidad y que pensará en mí durante toda la eternidad.
Y ahora, el que Dios piense en mí tiene un doble filo, porque si Dios piensa en mí y yo estoy enemistado con Dios, ese pensamiento es como un enemigo que me va hostigando constantemente. Pero si yo estoy en comunión íntima con Dios y quiero agradarle y estoy procurando hacer su voluntad, solamente el pensar que Dios piensa en mí, digo, ¿y qué consuelo me da? ¿Qué consuelo me da? Y no solamente que me estimula a decir, bueno, y si no soy como debiera ser, pero soy suficientemente creyente para que Dios piense en mí, el pensar que Él piensa en mí y que me ve, y cada una de mis acciones y cada uno de mis pensamientos tiene que estimularme, ¿cómo no?, a ser cada día mejor en su presencia, a ser cada día más espiritual delante de sus ojos, a querer agradarle cada día más y mejor, a querer hacer su voluntad cada vez mejor. A eso tiene que estimularnos. Y tercero, aquí tengo otro pensamiento, pero se desvía un poco de aquí porque primero ya lo dije ayer y segundo, no hace falta, es hablar de que teniendo la providencia de mi Padre, no tengo que preocuparme de ninguna cosa y ni de la suerte, ni lo que llaman buena suerte, ni mala suerte, ni buen destino, ni mal destino. Creo que lo dije ya, o ayer o anteayer, pero lo tengo aquí, no quiero dejármelo del todo. Bueno. Y, finalmente, ante ese Dios que me ve y ve todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, ¿qué postura voy a aceptar? Porque hay una postura correcta y hay dos posturas incorrectas, una en cada extremo. La postura correcta es la que acabo de decir. Hay dos posturas incorrectas. Una, por parte de menos diría, por complejo de inferioridad y otra por complejo de superioridad. Si cada uno de nosotros examinemos, según nuestro temperamento, según nuestro carácter, en qué posición estamos respecto de nosotros mismos, porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios que lo que piensa cada hombre de sí, eso es. Lo que es el pensamiento de él, así es. Si yo opino que valgo poco, pues de tanto opinarlo llegaré a valer poco. Si yo opino que valgo algo, pues me voy subiendo, voy subiendo. Bien, si yo tengo un complejo de inferioridad, eso de que Dios me ve, me va a estimular a deshacerme de timidez, de desánimo, de desconcierto, de desesperación. ¿Por qué me voy a desanimar de nada? Por lo que me hagan, lo que me digan o lo que me ocurra. No, Dios me ve como soy, me ama como soy, y Él quiere que yo suba, no quiere que yo baje. Quiere que suba, no que baje, porque me encuentra abajo, quiere que suba. Pero, por otro lado, llega otra persona y tiene de sí una idea, una opinión tan alta, pero en realidad esta opinión tan alta que tiene de sí no corresponde con la forma como se conduce. Y ya tenemos, en vez de al deprimido y al acomplejado, al fariseo. Al fariseo y al hipócrita que está cubriendo con las formas la falta de fondo que hay en él. No hay fondo, pero él quiere tener una idea muy alta de sí y que los demás la tengan falsamente. Y se comporta de esa manera. Pero delante del Dios que ve a cada uno, es que alguien puede ser un hipócrita. Se podrá engañar a los hombres, pero a Dios no se le puede engañar. Con Dios no se puede ser ni hipócrita, ni fariseo, ni autosuficiente, ni autojustificado. No, 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 no. Las cosas claras y delante de Dios, como delante de nosotros mismos, poniendo la mano en el pecho delante de los demás, podemos decir, sí sé que soy algo, pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Así, así y así. Pero soy algo, pero no por mí. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, como dice Pablo, ¿verdad? ¿Cuándo se tiene ese temple? Qué bien lo tenía él. Pablo tenía una medida de sí de tal manera y una comunión tan íntima con Dios que la verdad en él era una maravilla. Podemos decir que sí, que en él se cumplía bien la verdad ontológica, la lógica y la ética.
Ojalá en cada uno de nosotros ocurra también esto mismo. Y que huyamos de los extremos, que en ese medio justo de la medida en que Dios nos ha colocado y en la medida en que Él nos conoce, nos esforcemos también nosotros, primero, por conocernos aproximadamente como Dios nos conoce. Nunca nos conoceremos de la misma manera exacta como Él nos conoce, pero procuremos conocernos a nosotros mismos como Dios nos conoce. Y luego aprenderemos algo que a veces a muchas personas les resulta difícil. Y esto entra ya muchas veces en terreno de psicoterapia y de psiquiatría. Aceptarse. Aceptarse. ¿Os ha pasado a alguno de vosotros o a alguna de vosotras decir, no me gusto? No me gusto como soy. ¿Por qué seré tan feo? ¿Por qué no sabré más? ¿Por qué soy tan tonto? Mira, cuando estás diciendo eso, estás insultando a tu padre. Porque estás diciéndole, no me hiciste como tenías que haberme hecho. Así. Ahora, si es culpa tuya lo que eres, no se la eches a nadie. Esfuérzate por ser lo que puedes ser. Pero en todo lo que estés haciendo, que tu humildad sea siempre verdad. Y por lo tanto, que bendigas a Dios por lo que tienes y que ejercites el don que Dios te ha dado. Así lo cumplirás bien. Que el Señor haga que en cada uno de nosotros esto sea una realidad. Amén.